Bueno, en el capítulo 1 del análisis del discurso del libro de las cosas del decir, menciona la noción del discurso, en donde podremos ver cómo sería el ideal si pudiéramos considerar todo lo que sabemos em, como el lenguaje cotidiano que usamos y en el diccionario. En este sentido, la palabra discurso se aplica de una forma de utilización del lenguaje a discursos públicos o al lenguaje oral. Cuando, por ejemplo, hablamos del discurso que hizo el expresidente Peña Nieto, ¿no? Eh, otro uso del mismo podría ser informal, en donde estos podemos encontrarlos en los medios de comunicación y en algunas de las ciencias sociales, pretendiendo incluir otros componentes esenciales, tales como quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace. Aquí las personas utilizan el lenguaje para comunicar sus ideas, emociones, creencias, ya sea en un encuentro con amigos, probablemente a lo mejor en una llamada telefónica o personalmente. También podría ser en una entrevista de trabajo, cuando leen o escriben una noticia, ellos interactúan. Entonces podríamos decir que aquí el discurso es una interacción verbal de cara a cara. También una de las partes que habla la lectura son el texto y la conversación, en donde el uso del lenguaje no se limita, sino que incluye al lenguaje escrito o impreso, como es el caso de los periódicos, libros de texto, notas periodísticas, artículos científicos. Pues esto se toma aquí en cuenta bueno, nos damos cuenta de cómo las personas hablan o escriben cuando utilizan este lenguaje para comunicarlo hacia las demás personas, utilizando pues ahora sí que sus ideas, o sea, van transmitiendo sus ideas a través del lenguaje escrito. Aquí también influye mucho la gente que escucha o lee un discurso, donde también es una forma de interacción, pero aquí ya no es tanto el cara a cara, sino es que ya no interactúen, sino que ya son como lectores, ¿no? Es una de las partes que habla la lectura, son el texto y la conversación, en donde el uso del lenguaje no se limita, sino que incluye al lenguaje escrito o impreso, como es el caso de los periódicos, libros de texto, notas periodísticas, artículos científicos. Pues esto se toma aquí en cuenta bueno, nos damos cuenta de cómo las personas hablan o escriben cuando utilizan este lenguaje para comunicarlo hacia las demás personas, utilizando pues ahora sí que sus ideas, o sea, van transmitiendo sus ideas a través del lenguaje escrito. Aquí también influye mucho la gente que escucha o lee un discurso, donde también es una forma de interacción, pero aquí ya no es tanto el cara a cara, sino es que ya no interactúen, sino que ya son como lectores, ¿no? En el libro de las cosas del decir de Elena Casamilia y Amparo Tuzón nos hablan de diferentes disciplinas implicadas en el análisis del discurso, ya que la lingüística ha influido en las diversas disciplinas como las ciencias humanas y sociales. Como primera disciplina relacionada, hablaremos de la antropología lingüística, que esta significa que es el estudio de las diversas lenguas habladas por las sociedades humanas. Aquí nos habla de la relación entre lengua, pensamiento y cultura, que puede ser el estudiar cómo se cambia el significado de una palabra en un mismo pueblo. También de la etnografía de la comunicación, que es la interacción comunicativa de los seres humanos y se propone no solo analizar las estructuras internas del lenguaje, sino también su contexto.
Un ejemplo de este es cuando aprendemos un nuevo idioma, que aprendemos las estructuras gramaticales, pero también se requiere saber de la cultura de donde lo estemos hablando. En la sociolingüística interaccional es cuando cambiamos una frase o una expresión por otra sin que el significado se vea afectado. Otra disciplina que se ve es la psicolingüística, que es una rama de la psicología interesada en cómo los humanos adquirimos el lenguaje. Dentro de todo esto está el pensamiento filosófico, que busca el origen del lenguaje y su relación con el pensamiento. De la teoría de los actos del habla de Austin, se considera que hablar es hacer y que cada enunciado emitido posee un significado literal o proposicional. La pragmática explica aquellos aspectos del significado que la semántica no puede explicar, para convertirse en una perspectiva, en una forma especial de acercarse a los fenómenos lingüísticos. En la lingüística, por ejemplo, existen desarrollos que interesan muy especialmente el análisis del discurso, ya que toman en consideración los actos de la comunicación o abordan el estudio de los elementos de la lengua. La lingüística funcional plantea una gramática que tiene como horizonte el texto y las situaciones en que éste aparece, mientras que la lingüística textual plantea el estudio de las unidades comunicativas que trascienden los límites oracionales para explicar la macroestructura o contenido temático y la superestructura, que es el sistema organizativo. El análisis del discurso es un instrumento que permite entender las prácticas discursivas. Este puede considerarse no solo como una práctica investigadora, sino también como un instrumento de acción social. Incluso las conversaciones más informales pueden verse como un ritual a través de las cuales nos presentamos a nosotros mismos. Para esto existen dos niveles. El primero sería el sistemático, que estudia la organización a través de la gestión de los turnos de la palabra. El segundo se refiere a los ritos de la interacción y reflejos de las relaciones sociales. ¿Cómo enseñar a hacer cosas con palabras? Que enseñar lengua sea algo más que enseñar una de las gramáticas, sino el objetivo esencial de la educación lingüística es mejorar la competencia comunicativa del alumno. El desarrollo de habilidades lingüísticas exige hacer compatible el aprendizaje del uso lingüístico con la reflexión del uso de las actividades metalingüísticas, utilizadas en cada contexto de la comunicación. La gramática es el arte de hablar y escribir correctamente. Reflexionar sobre la lengua debe servir para que los alumnos hablen, escuchen, lean, entiendan y escriban mejor. De ahí que no conviene enseñar gramática de manera aislada, de esa voluntad de mejorar las competencias comunicativas de los estudiantes. Sugieren partir de los textos orales, escritos y audiovisuales para reflexionar gradualmente sobre los mecanismos lingüísticos y no lingüísticos, para mejorar su conciencia en las diversas situaciones comunicativas. Practicar el texto libre, desarrollar la creatividad innata, ejercitar el habla y la escritura mediante debates y escritos. Hablar se aprende hablando y a escribir se aprende escribiendo. Debe haber una libre expresión oral y escrita para los alumnos. No existe una gramática sino distintos enfoques gramaticales. El aprendizaje memorístico de reglas y paradigmas gramaticales no garantiza en absoluto el dominio práctico de las estructuras gramaticales. La reflexión teórica será una reflexión sobre algo que el alumno ya posee y cuyo conocimiento en profundidad le ayudará a alcanzar un mayor grado de control lingüístico. Los objetivos generales en la enseñanza de la lengua y comprensión escrita y oral son escuchar, hablar, leer y escribir. La comunicación es un intercambio de ideas entre personas que fluye sin problemas.
A menudo la educación lingüística en primaria y secundaria se ha concebido como el estudio de la lengua, fonología, morfología, sintaxis y léxico. En vez de orientarse al alumno al dominio de los conocimientos y sus habilidades para que contribuya a la mejora de sus capacidades expresivas y comprensivas, los alumnos tienen que ejercitarse en la manipulación de frases, párrafos, en la planificación de textos y en la lucha constante de expresarse con sentido. Lingüísticos y cognitivos implicados en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Para la psicolingüística de inspiración conductista, el aprendizaje de una lengua se adquiere con la adquisición de hábitos lingüísticos consolidados por la repetición, imitación y refuerzo. Noam Chomsky, 1957 y 1965, parte a través de una hipótesis de trabajo de la afirmación de la existencia de la gramática innata, universal y común de los seres humanos, que permite descubrir y cambiar las unidades, estructuras y reglas del lenguaje. De forma innata, los niños y las niñas elaboran hipótesis sobre la forma lingüística de un desarrollo y un desarrollado. Chomsky, en su crítica a las teorías conductistas sobre adquisición y desarrollo del lenguaje, considera el lenguaje como un tema gobernado por reglas. Cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje determina los contenidos a enseñar a partir de la ciencia correspondiente que explica y describe el objeto formal que se pretende enseñar. El funcionalismo y la psicolingüística evolutiva, la adquisición del habla remita el aprendizaje de su uso para regular y controlar los intercambios sociales. Al hablar, el hablante intenta hacer algo, el interlocutor interpreta o no, es intención y sobre todo elabora su respuesta, ya sea lingüística o no. La pragmática estudia el conjunto de principios y estrategias que regulan el uso del lenguaje en su comunicación. Empieza como intento de encontrar el sentido de la conducta lingüística. La pragmática estudia por una parte la capacidad de quienes hablan una lengua para utilizar oraciones. La pragmática o pragmalingüística, también conocida, es una rama de la lingüística también estudiada por las ramas de la filosofía, del lenguaje, la comunicación y la psicolingüística, que se interesa de una manera en el que el contexto influye de interpretación en el significado que nosotros queremos darle. Durante el siglo que estamos presentando, debido a diversos avances por la ciencia lingüística, han sido diversas disciplinas que han incluido dentro de un espacio de interrogantes sobre la reflexión del lenguaje. Algunas de estas disciplinas han llegado a resultados de las investigaciones ya realizadas que iluminan una forma enriquecedora nuestra visión de la lengua, pero sobre todo de su uso, y que junto con el juicio que cada persona le damos, de ser tan obvia en la formación inicial de quienes enseñan las lenguas como un trabajo didáctico de manera orientada, pero sobre todo a la mejora del uso expresivo y comprensivo de los alumnos. Estas disciplinas pueden agruparse en tres grandes bloques. En primer lugar tenemos la filosofía analítica o pragmática filosófica, también conocida. Esta aborda en el estudio de la actividad lingüística, entendiéndola como una parte esencial en la vida humana. Como segunda disciplina tenemos la antropología lingüística y cultural, la sociolingüística y la sociología internacional, mismas que ocupan que la lengua esté en relación con sus usuarios entendidos como miembros de una comunidad sociocultural. Y por último tenemos a la ciencia cognitiva, que ésta se ocupa de los procesos, como su nombre lo dice, cognitivos, donde se realice la adquisición y el uso de las lenguas.
La importancia de estas disciplinas es que tienden a integrarse en propuestas metodológicas que intentan ser capaces de mejorar el mecanismo de la producción, pero sobre todo de la comprensión lingüística y no lingüística contextualizada. También tenemos conocido como el acto comunicativo, que no se entiende de algo estático ni mucho menos como un proceso lineal, sino que es un proceso cooperativo de interpretaciones en donde el hablante produce un enunciado e intenta hacer algo, mientras que el interlocutor o la persona que lo escucha interpretamos esta intención, pero sobre todo elaboramos una respuesta, ya sea de una manera lingüística o no lingüística. Un principio de cooperación es aquel regulador en donde todos los actos comunicativos, donde hace la contribución, la conversación de una manera adecuada, donde se genera una finalidad de aceptar un intercambio de conversaciones en el que se está participando, se completa de tres máximas cantidades. Bueno, una de ellas es la cantidad, donde hace que nuestra contribución sea informativa con los propósitos de intercambio y de no hacer, digamos, contribuciones más allá de lo informativo o de lo que ya se dijo. La calidad trata de que la contribución sea verdaderamente no decir lo que es falso o aquello que es lo que falta de evidencia. También tenemos la relación, que de una manera muy concreta es ser pertinente, y el modo, en donde ser claro evita que en la expresión la ambigüedad no sea más allá de, sino que todo debe ser de manera ordenada y breve. Entre la antropología y la sociología, sociolingüística, etnografía de la comunicación, etnometodología e interaccionismo simbólico. La sociología se empieza a desarrollar en los años 50 sobre las consecuencias del contacto de lenguas. El objeto de la sociología es el uso lingüístico. Se presta una atención especial a los hablantes. Una de las características de la comunidad hablante es su diversidad lingüística. Pueden hablar más de una variedad o más de una lengua. La sociolingüística se centra en la variedad de los usos lingüísticos que constituyen el repertorio verbal de cada comunidad de habla. En los años 60 se desarrollan estudios de orientación propiamente sociológica sobre la situación lingüística. En los mismos años se desarrolla la teoría de variación o sociolingüística correlacional. Estas, a partir de la regla de variación, permiten analizar y predecir las restricciones de carácter social y cultural. La etnografía de la comunicación analiza el comportamiento comunicativo de una comunidad de habla. La competencia comunicativa es aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en distintos contextos. Se refiere a la habilidad para actuar. Los etnometodólogos se han ocupado especialmente del análisis de la conversación espontánea. Parten de la idea de que las actividades cotidianas son métodos para dar sentido a las diversas situaciones a las que se enfrentan. Consideran que el lenguaje es un instrumento privilegiado para dar sentido a una situación. También establecen una diferencia entre las conversaciones espontáneas y otros tipos de interacciones comunicativas, como las que se producen en las aulas. Lingüística del texto, análisis del discurso, sociolingüística interaccional y semiótica textual. La lingüística del texto, el análisis del discurso y la sociolingüística interaccional coinciden en proponer el estudio sistemático de la producción lingüística contextualizada. Cada una de estas corrientes ha puesto el acento en unos aspectos determinados de ese uso y presenta particularidades metodológicas y analíticas propias. La lingüística del texto estudia la organización del lenguaje más allá del límite arbitrario de la oración en unidades lingüísticas.